con todo su corazón usted le diga: Señor, necesito que tú me hables hoy. Dígale eso: Señor, necesito que tú me hables hoy. Habla mi vida esta mañana. He venido necesitado de ti, Señor. Hoy esperamos con todo el corazón que a nuestra vida traigas el mensaje de tu palabra, lo que tú quieres decirme hoy. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Ok, bueno, vamos hoy a continuar con algo que habíamos comenzado ya hace un par de semanas. ¿Cuántos estuvieron la semana que comenzamos a hablar de la misericordia? ¿Sí? Quiero ver, ¿cuántos? Bueno, hoy continuamos, porque por ahí usted después anda chambreando de que no termino las prédicas, así que la idea original es que esto fuera una prédica, pero es imposible, es una cosa extensa. Míreme aquí, ya, míreme acá. Yo le dije, creo que ese día no había luz, ya me acordé, que si yo supiera que me voy a morir mañana o ahora, si supiera, pues, no lo sé, toco madera, pero si yo supiera que me voy a morir mañana y me dijeran qué sería lo último que quisieras decir antes de morir, sería exactamente lo que le estoy enseñando sobre la misericordia. Se lo dije esa semana. Creo que si todos, usted que me ha oído predicar un par de años, si yo pudiera decidir con qué yo quisiera que usted se quedara después de todo lo que yo le he enseñado durante estos años, sería este asunto de la misericordia. Y por eso estoy posponiendo una serie que estamos por estrenar para poder explicar de una mejor manera lo de la misericordia de Dios. Misericordis, eso es, ya le dije que era un tema nada más, pero ya vamos por el segundo y creo que vamos a ir por el tercero, pero vamos a ver. El tema de hoy que quiero compartirle es: la regué. ¿Cuántos la han regado? Aquí hay dos, allá hay uno, hay varios, y aquí varios, hay algunos, aquí solo vos, también ustedes, ok. Bueno, ya mejor así quedémonos. Mire, todos la hemos regado, todos hemos hecho algo mal o hemos fracasado en algo. Y de eso voy a hablar hoy. ¿Cómo reacciona Dios cuando yo fracaso? ¿Cómo eso tiene que ver con la misericordia de Dios? Y como le dije, cuando comenzamos a hablar acerca de esto, poneme lo que sigue, aprendimos que la palabra misericordia viene del latín. Y son dos palabras, misere y cordis. Misere, está allá en la pantalla, significa miseria o necesidad. Y cordis significa corazón. Lo que eso significa, misericordis o misericordia para nosotros, es tener un corazón solidario con aquellos que enfrentan una necesidad. Así que cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de que Dios se solidariza con nosotros los necesitados. Y leíamos este versículo de Lucas 1:78, porque nuestro Dios, porque nuestro Dios en su gran misericordia, diga en qué, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. Quiere decir, y este versículo está diciendo que cada nuevo día hay una nueva misericordia para nosotros, justo lo que decía Jeremías en el libro de Lamentaciones. Sí, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Oiga eso. O sea, hay un libro de quejas en la Biblia. Podría haberlo escrito usted, pero se le adelantó Jeremías. Y en ese libro de Lamentaciones, Jeremías dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Dios tiene nueva misericordia
para nosotros todos los días, porque la misericordia de ayer no la podés acumular para hoy porque te la gastaste ayer. Nueva misericordia para nosotros. Ok. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la mayoría de personas no entienden completamente la misericordia de Dios. Mucha gente sigue huyendo de Dios porque no entiende la misericordia de Dios. Mucha gente vive con miedo de Dios porque no entiende la misericordia de Dios. Por eso la gente evita a Dios. Por eso la gente le huye a Dios porque no entienden la misericordia de Dios. Y entonces, como no entendemos la misericordia de Dios, vivimos con temor a Dios. Yo no sé si a usted, pero a mí de chiquito me decían que cuando llovía y tronaba, es que Dios estaba enojado conmigo. Y yo, como casi siempre me portaba bien, igual que usted, mi abuelita me decía: a saber qué has hecho. Mira, oí, papachus está bravo con vos. Y yo con miedo de que me cayera un rayo, imagínense. Sí, yo fui un niño muy miedoso. Y uno de mis grandes miedos era Dios. Yo temía que Dios me hiciera algo porque yo me portaba mal. Me lo dijeron muchas veces. Creo que es como un mecanismo que usan los papás para que los niños se controlen, pero qué mala onda. Es como cuando veo que me asomo por ahí y están los maestros con los niños y le dicen: baja, ahí viene el pastor. Imagínense qué imagen van a tener los niños de mí, ¿verdad? Ahí viene el pastor. Y entonces a algunos niños les vale, y eso es bueno, ¿verdad? Porque no me tienen que tener miedo. Pero es que a veces utilizamos el miedo para corregir ciertas conductas. Y nos enseñaron a temerle a Dios. Cuando no entendemos la misericordia de Dios, vivo con más ansiedad. La vida ya nos tiene una dosis de ansiedad a todos nosotros diariamente, pero cuando no entiendo la misericordia de Dios, vivo con más ansiedad. Vivo con más intranquilidad. Pero cuando yo entiendo la misericordia de Dios, la ansiedad disminuye, aumenta la tranquilidad, baja el estrés y la frustración tiende a desaparecer. Así que simplemente mi intención es que entendamos el asunto de la misericordia de Dios. Ya le dije qué significa misericordia. Misericordis viene del latín misericordis, que significa solidarizarse con alguien en necesidad. Ahora, si pudiéramos dar una definición de misericordia, ponémelo por favor. Este es un concepto de la misericordia. Es perdón inmerecido, bondad no ganada. Se lo expliqué ya, solo estoy recordando. Perdón inmerecido, bondad no ganada. Cuando Dios se comporta bueno con vos, es por pura misericordia de Dios. Cuando Él te perdona porque has hecho algo malo, eso es un acto de la misericordia de Dios. Entonces, la semana antepasada, que usted no vino porque no había luz y no había planchado ni bañado, hablamos acerca de que hay momentos, la misericordia de Dios está siempre para nosotros, pero hay momentos en nuestra vida en que la misericordia de Dios es más urgente. Ponémelo. Y hablamos acerca de que hay 3 momentos en que la misericordia de Dios es más urgente y Dios muestra más su misericordia en esos momentos. Cuando estoy avergonzado, cuando estoy enojado y cuando tengo miedo. ¿Ya ha tenido esas emociones usted alguna vez? ¿Sí? Avergonzado, enojado o temeroso. Ok, ya hablamos de eso. Pero hoy quiero concentrarme en cuando la regamos. Ponémelo, siguiente. ¿Cómo actúa Dios cuando fracasamos? ¿Cómo actúa la misericordia de Dios frente a mis fracasos? Porque somos personas imperfectas, ya lo sabe usted, vivimos en un mundo imperfecto y entonces
no todo nos va a salir bien, no todo será como esperamos y a veces nosotros mismos vamos a provocar que algo nos salga mal. Tenemos nosotros la habilidad fantástica de arruinar las cosas buenas. Voltea a ver al de la par, dígale, ahí te hablan. Tenemos nosotros la fantástica habilidad de arruinar cosas buenas. Y en ese momento necesitamos entender cómo la misericordia de Dios se relaciona con nosotros en ese tiempo. Ok, miren. Cuando Cristo fue arrestado un día antes de morir, dos de sus más cercanos colaboradores, sus discípulos, podría decir yo sus amigos, cometieron errores monumentales, todos ellos, pero dos de ellos de manera particular tuvieron fracasos terribles. Cuando él fue llevado preso, enjuiciado, torturado y asesinado, dos de ellos. ¿Se acuerda? Judas. Judas tuvo el fracaso de la traición. Y Pedro tuvo el fracaso de la negación. Prácticamente el mismo pecado. Los dos negaron al Señor. Solo que frente a su fracaso, cada uno de ellos actuó de manera distinta. O sea, los dos la regaron. Pero ¿qué hicieron luego de regarla? Eso es muy importante. Judas decidió quitarse la vida. Judas decidió huir de Dios. Judas pensó en una mejor solución a su error, según él, y se quitó la vida. Pedro, probablemente él deseó morirse cuando le pasó lo que le pasó, pero Pedro decidió abrazar la misericordia de Dios. Y de eso quiero hablarle hoy. Y ya nos vamos rapidito. Mire, Judas rechazó la misericordia de Dios. Pedro aceptó la misericordia de Dios. Y lo que quiero que vea conmigo esta mañana es cómo reacciona Dios cuando la regamos, cuando fracasamos. Y quiero que aprenda conmigo algunas lecciones de la vida de Pedro en ese enorme fracaso que él tuvo. Y quiero que esta mañana nos hagamos tres preguntas. Tal vez no las contestemos todas porque usted se quiere ir temprano, antes de las 3, no sé qué es eso, pero está bien. Ok, hay tres preguntas que nos debemos hacer esta mañana. Número uno, ¿qué causa que yo fracase? ¿Qué me lleva a regarla? ¿Aló? ¿Qué provoca el fracaso en mi vida? Dos, bueno, antes de eso, vamos a ver qué fue lo que llevó a Pedro a fracasar. Las cosas que llevaron a Pedro a fracasar son las mismas cosas que nos llevan a fracasar a nosotros, en los negocios, en la familia, en los estudios, en todas las áreas de la vida. La otra pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo me recupero de eso? ¿Cómo me recupero de la regada que cometí? ¿Qué se debe hacer después? Y vamos a aprender lo que Pedro hizo. Y luego vamos a contestar la pregunta, ¿cómo actúa Jesús ante mis fracasos? ¿Ok? Bueno, lo primero que quiero que vea, como le dije, es ¿qué hizo Pedro para fracasar? Voy a decirlo así, mire, Pedro hizo tres cosas mal y Pedro hizo tres cosas bien. Primero vamos a ver las tres cosas que hizo Pedro y que estaban mal hechas, que lo llevaron a fracasar. ¿Por qué? Porque en Pedro nos vamos a ver nosotros. Todos somos Pedro hoy. Sí, al final vamos a cantar ese corito, Pedro, 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 y te vamos a señalar a vos. Ok, míreme pues, míreme. Si va a publicar algo, ponga hashtag todos somos Pedro. Porque esta mañana vamos a identificarnos en Pedro. Las regadas que cometió, las cosas que hizo mal y luego las cosas que hizo bien, porque no todo lo hizo mal Pedro. Y quiero que lo vea conmigo. Número uno, tome nota. La primera cosa que hizo Pedro mal y que nosotros también hacemos mal es que sobreestimamos nuestras fuerzas.
sobreestimamos nuestras fuerzas. En el capítulo 26 de Mateo, ahí vamos a analizar lo de Pedro esta mañana. Así que si tiene su Biblia abierta, ahí vamos a ir viendo todos los versículos necesarios de este asunto de Pedro. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Antes de leer, regresate a lo anterior. Miren, antes de leer, ¿qué está pasando ahí? El Señor acaban de tomar la última cena. La última cena. Ellos están celebrando la Pascua como judíos que son, pero en el mismo momento en que celebran la Pascua, Jesús le da una nueva interpretación a esa celebración, y ahí se hace la primera Santa Cena, como nosotros le llamamos. Y allí acaban de tomar la cena, y mientras están cenando, el Señor le dice a sus discípulos: me van a agarrar preso, y me van a torturar, y me van a matar, y 3 días después voy a resucitar. Interesante, porque Jesús les dice: me van a matar y voy a resucitar. Pero lo de resucitar, ellos no le ponen coco a lo de resucitar. Se quedaron solo con: me van a matar y uno de ustedes me va a traicionar. Lo otro lo olvidaron. Se acordaron hasta que resucitó. Pero ahí les dice él: me van a matar y uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces, cuando les está hablando de esto, estas son las palabras del Señor. Capítulo 26 de Mateo, versículo 31 en adelante. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Versículo 32, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque, mire el versículo 33. Espéreme. ¿Usted ha tenido alguna vez que aconsejar a sus hijos chiquitos y usted le dice: no, mira, esto, no hagas esto por esto y esto, o hacerlo así por esta y esta razón? ¿Sí? Y el enano de 10 años se pone a alegarle a usted: sí, pero es que no, sí, pero es que esto, como si supiera. A veces los niños entre 10 y 13 años se creen hoy científicos, médicos, astrólogos, astrónomos, ¿verdad? Cualquier cosa. Pedro era igual. El Señor les está diciendo: ustedes me van a negar y todos ustedes se van a asustar con lo que va a pasar. Y el versículo 33 dice: San Pedro, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo, ¿cómo? Ahí se lo puse en mayúscula, pues, para acentuar no existe la palabra, pero la vamos a inventar: el abucimiento de Pedro. Versículo 33, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Versículo 34, el Señor le dice: te aseguro. Le contestó Jesús: mire cómo se pone a alegar usted con Dios. Es que hay gente abusiva. Voltea a ver el de la par. Dígale: hay gente abusiva. ¿Cómo te pones a alegarle al Señor? El Señor le dice: te lo aseguro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. O sea, antes que amanezca. Y el versículo 35, qué necio tu tío, imagínense. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Pedro era líder. Todos dijeron lo que Pedro dijo. No, ni yo tampoco. Va que no. Nosotros tampoco te vamos a negar. Eso le pasa a la gente. Mire, hay gente a la que viene a veces a preguntarme cosas, y cuando me cuentan algunas cosas yo les digo: uy, no hagas eso, te puede pasar esto. Y le dicen a uno: no, es que yo sé, no, yo sé, va, sí.
Y está bien, que uno no los puede obligar. Pero cuando uno les muestra en la Biblia lo que Dios dice y todavía siguen neciando. Hay gente a la que yo le digo, después de leer la Biblia, después de mencionarle lo que Dios dice, vaya, entonces como vos digas. Cualquier cosa, aquí te espero. ¿Por qué? Porque si vos insistís en hacer las cosas a tu manera, te va a ir mal. Y es lo que está pasando aquí. El Señor les dice, cuidado porque van a negarme. Y ellos, en vez de decir, Señor, ¿cómo? Ayúdanos, no queremos hacer eso. Todos dijeron, Nel, nosotros no. Y me encanta porque en todo el pasaje del capítulo 26 de Mateo, Pedro tres veces le dice, yo no te negaré. ¿Cuántas veces? 3 veces, no tener. ¿Cuántas veces lo negó San Pedro? 3 veces. Pasa que a veces nosotros nos creemos demasiado. Pasa que a veces nosotros sobrevaloramos nuestras fuerzas. Pasa que a veces nosotros pensamos que tenemos la capacidad en nosotros mismos para hacer siempre las cosas bien. Eso es sobrevalorar nuestras fuerzas. Eso es creerse demasiado. Eso es sentirse demasiado fuerte. Muchos negocios fracasan por sobreestimar nuestras fuerzas. Muchas relaciones fracasan por sobreestimar nuestras fuerzas. Muchos estudiantes fracasan por sobreestimar sus fuerzas y dicen, no necesito copiar, no necesito hacer el trabajo, no necesito estudiar tanto, y van directamente a hacer el examen, el parcial, para fracasar. ¿Ha pasado? ¿Te ha pasado? No levantes la mano, qué pena. Muchos matrimonios fracasan porque creen que tienen las fuerzas para hacer las cosas en sus propias fuerzas. No buscan ayuda y no consideran las palabras de Dios. Es un error creerse demasiado. ¿Aló? Porque cuando yo me creo demasiado, vivo con mucha confianza. Confianza, oiga, está en el lugar equivocado, porque esa confianza está en vos, en tus fuerzas, en tus conocimientos, en tus habilidades, incluso en tus mañas, que a la hora de las horas te fallan. Y oiga, 1 Corintios 10:12 dice estas palabras fantásticas. Si alguien piensa que está firme, ¿está leyendo? Si alguien piensa que está firme, ¿qué dice? Tenga cuidado de no caer. O sea, si yo me considero fuerte, no es esa una razón para confiarme. Si vos tenés ya algunos meses o años de no chupar y hay una celebración X, tus amigos te invitan y ellos siempre han tenido cierta influencia sobre vos. Y entonces vos te confías en decir, no, yo puedo ir, aunque tu problema anterior fue el alcoholismo. Hoy te confías demasiado y decir, no, yo puedo ir a esa celebración con esos amigos míos que son más bolos que el guaro y yo no voy a chupar. Ya cuando estás ahí con ellos y piden otra ronda, tráiganos otra, vos empezás a considerar solo una. Y solo para estar aquí con una voy a estar aquí toda la tarde. Ajá. Cuando amaneces de goma al día siguiente, no podés creer cómo llegaste hasta ahí. ¿Por qué? Te confiaste demasiado. El versículo dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces la Biblia está diciéndonos que una de las razones por las que tenemos tantos fracasos en la vida es porque pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. No seas ingenuo. Te diría, no seas dundo, pero te puedes ofender. Así que te voy a decir, no seas ingenuo, no seas muy confiado. Ninguno de nosotros está exento de caer. ¿Sabe? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Ha leído eso?
Huye de las pasiones juveniles. ¿Aló? Mire. Cuando la Biblia habla de enfrentarse a la tentación, jamás dice la Biblia, quédate ahí a ver cuánto aguantas. Anda, y allá vas a demostrar que sí podés. No, ¿qué dice la Biblia? Huye. ¿Cómo es? Huye. O sea que si la tentación está aquí, mira, para allá que tenés que agarrar, mira, para el otro lado. Pero nosotros nos quedamos ahí porque creemos que podemos. Me dijo alguien un día: pastor, usted me conoce. Y yo le dije: sí, te conozco, pero conozco más al diablo. Y yo sé que el diablo te puede tontear. ¿Aló? Huye. No te acerques, no, huye. No seas confiado. Es que mire, y le voy a decir algo muy cierto sobre mí, que probablemente es muy cierto sobre usted. Dadas ciertas circunstancias, yo soy capaz de cualquier cosa. Sí, tal vez se va a decepcionar de su pastor usted esta mañana, pero tengo que confesarle que dadas ciertas circunstancias, yo soy capaz de cualquier cosa. Y usted también. Dadas ciertas circunstancias, usted es capaz de cualquier cosa. Así que cuando usted vea que se están como juntando esas circunstancias, es mejor que huyas. ¿Aló? No te acerques. Entonces, la Biblia dice que el corazón nuestro es engañoso y a veces nosotros nos dejamos engañar por nuestro corazón. Esta es la primera razón por la que fracasamos. ¿Cuál? Me creo demasiado. Confío demasiado en mis fuerzas. Número 2, la segunda razón por la que fracasamos es que tenemos miedo a la desaprobación. Tenemos miedo a la desaprobación. Míreme aquí. Puede ser que no te des cuenta, pero esto es una de las cosas que causa más problemas de lo que nosotros nos podamos imaginar. ¿El qué? Miedo a la gente. Puede que usted ahí me esté diciendo: miedo yo a la gente. No, hombre, espérate. Ya te voy a decir cómo se manifiesta el miedo tuyo a la gente. Míreme, míreme acá, cada vez que usted toma una decisión basado en lo que otras personas piensan o podrían pensar, estás sembrando semillas para el fracaso en tu vida. Y tristemente, muchos de nosotros en este tiempo de la era de las redes sociales vivimos para aparentar. Y nos encanta que la gente tenga una opinión positiva acerca de nosotros todo el tiempo. Así que todo el tiempo andamos tratando de llevar la máscara puesta de todo está bien, tengo todo bajo control, porque queremos que la gente nos admire y nos avale o nos apruebe. ¿Aló? Y entonces no nos gusta que la gente piense mal de nosotros. No nos gusta. Y entonces, cuando usted y yo le tememos a la desaprobación, míreme, tenemos la tendencia a ir con la corriente. Y la corriente de esta sociedad generalmente va en el sentido contrario a la voluntad de Dios. Pero como yo quiero ser cool y quiero que todo mundo me apruebe, quiero caerle bien a todos, entonces yo me voy con la corriente y me dejo llevar por lo que todo mundo dice, piensa o hace. Entonces me convierto en un complaciente de la gente. Me convierto en un cobarde que no tiene el valor de ir contra la corriente para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la gente hable mal de mí. Y una de las cosas que usted sabe, porque usted lo sabe por experiencia, míreme acá,
nosotros no podemos tener contenta a la gente todo el tiempo. Vos agradás a 10 y desagradaste a 20. Le caíste bien a 2 y le caíste mal a 10. Eso es así, siempre va a ser así. No podés agradar a todos. Bueno, ni Dios pretende agradar a todo mundo. Mire lo que pasó con Pedro, porque es que de Pedro estamos hablando, no de usted. Mire Pedro, Mateo 26, versículo 58. Y luego ahí mismo está el versículo 69 y 70. Mateo 26, está en la pantalla. Dice: Pedro le siguió de lejos. O sea, ya agarraron preso al Señor, se lo llevaron. ¿Y qué dice la Biblia? Pedro le siguió de lejos. Y llegó al patio del sumo sacerdote, entró y esperó para ver cómo acabaría todo. Hay una versión que dice: se quedó ahí para ver el fin. Él lo siguió de lejos, metieron al Señor encadenado a la casa del sumo sacerdote, donde lo iban a enjuiciar por el primer juicio, que fue religioso. Lo enjuiciaron los escribas, los fariseos, y Pedro se quedó en el patio. Allí en el patio de la casa del sumo sacerdote estaba toda la mara meque y los influencers del primer siglo. Ahí estaba toda la mara viendo qué pasaba. Allá en la esquina una señora: ¿va a querer, amor? ¿De cuál va a querer? Ya estaban echando la pupusa. Ya estaba ameno el lugar ahí. Todos querían saber qué iba a pasar con el profeta de Nazaret. Y sigo leyendo. Pedro le siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote, entró y esperó para ver cómo acabaría todo. Versículo siguiente, el 69, dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Versículo 70. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. ¿Aló? Ya le dije que hablando de Pedro también vamos a hablar de nosotros. ¿Se ve en Pedro ahí usted? Sí. Él no quería que lo vieran mal. Estaban juzgando al hombre allá adentro y él no quería que lo asociaran con el Señor. Quiero que piense eso. Míreme aquí, levante su carita. Piense. Pedro pasó 3 años y medio con el Señor, comiendo con él, conviviendo con él, oyéndolo, caminando. Él pasó 3 años y medio viviendo con el Señor Jesús, protegido por el Señor. Y la primera vez que sale al mundo a enfrentarlo él solito, la riega. Oiga eso, bonito iba. Y el día del examen, el mero día del examen, la riega, estudiando 3 años y medio. Y el día de la prueba, reprueba. ¿Aló? ¿Ya te ha pasado eso? Que oír la prédica el domingo y se va llorando, vea. Aleluya, gloria a Dios, Dios me habló. Sí, sí. Ya en la tarde estás haciendo lo contrario a lo que Dios te dijo en la mañana. Yo levanto la mano. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿A vos también? Ay, es poco, a la mayoría no, pues perdonen. Pero vea, oiga, ¿por qué Pedro fracasó esta primera vez? Porque él está más preocupado de lo que otros piensen que de lo que Dios piensa. Está más preocupado en qué van a pensar los demás que en serle fiel al Señor. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de admitir que sos cristiano en tu trabajo, ahí donde estudias, con la gente con la que convivís? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de admitir que sos cristiano, que vas a la iglesia, que servís en la iglesia, y te da miedo porque no querés que la mara piense mal de vos, porque no querés que se burlen de vos? No levante la mano. Eso pasa muy seguido en la vida de mucha gente. Y no solo con el asunto de testificar acerca del Señor, sino acerca de demostrar con hechos que conocemos a Dios.
¿Cuántos de ustedes no han tenido el valor de decirle que no a un trago, a un jaloncito, a otra cosa? Porque no quieren que la gente piense mal de ustedes, porque no quiere que la gente lo asocie con los evangélicos ridículos que echan tortillas en el culto. ¿Aló? Muchas veces nos ha pasado. Y Pedro tenía esa costumbre. La Biblia dice, oiga, que un día Pedro fue confrontado por el apóstol Pablo. Pedro era mayor que Pablo en cuanto a la fe, pero al final Pablo salió más madurito que Pedro. Y un día, eso está en la carta a los Gálatas, dice la Biblia que un día Pablo confrontó a Pedro porque Pedro se estaba comportando como un hipócrita. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba con los judíos, entienda que la fe cristiana ya no veía las cosas de los rituales como los judíos lo veían. Los judíos no podían comer cerdo, no podían hacer nada el sábado, ciertas cosas como esas. Y Pedro, que había sido judío, ahora era cristiano, ya esas cosas él entendió que no tienen nada que ver con la fe, ni para agradar a Dios, ni nada de eso. Pero habían cristianos que seguían practicando las costumbres judías. Se circuncidaban, no comían pupusas de chicharrón y guardaban el sábado. Y había un grupo de cristianos que nunca habían sido judíos, así que ellos no tenían problemas con esas cosas. Pero Pablo se echó el rollo que allá están los judíos, cristianos judíos. Y cuando Pedro estaba con ellos, se ponía a hablar. Ay, no sabemos qué va a pasar con aquellos hermanos que andan pecando, hermano Pedro. ¿De qué forma pecan, hermana? Yo los vi comiendo pupusas de chicharrón. En vez de pedir de queso con loroco o de papelillo, están comiendo cuch. Y entonces Pedro ponía cara de ofendido. ¿El qué? ¿El qué? Limpiándose él, vea, la salsita que venía de comer pupusas de chicharrón. Y Pedro decía, ay, qué cosas, ay, la gente que no aprende. Y entonces se iba de ahí y entonces se iba a platicar con los cristianos que no eran judíos. Y le decían, ¿qué onda, hermano Pedro? Otras dos para llevar. Y entonces Pablo ve que Pedro era lleva y trae. Lleva y trae. Hipócrita allá, hipócrita aquí. Y Pablo le dice, ¿sabes, hermano Pedro? Te tengo algo que decir. Sí, hermano Pablo, sos un hipócrita. ¿Y por qué Pedro era así? Porque él siempre quería caerle bien a la gente. Voltea a ver el de la paz. Dios te bendiga, dile que bueno. No le digo otra cosa, solo diga qué bueno que viniste, te felicito. Mire pues, mire. Nos pasa a nosotros que a veces, espérenme, me voy a echar un trago. Nos pasa a nosotros que por no querer contradecir a la gente, negamos al Señor. Y lo que me llama la atención el pasaje, ¿cómo comienza el versículo 26? ¿Cómo dice? Pedro le seguía, ¿cómo? Le seguía de lejos. Y esa frase es una representación clara, es una descripción clara, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido moral y espiritual. Pedro estaba tratando de distanciarse del Señor. Le pregunto, ¿y usted cómo sigue a Jesús? ¿Está siguiendo usted a Jesús pero de lejos? ¿Sos de los que piensan, yo soy un seguidor de Cristo, pero no quiero acercarme mucho a Dios? ¿Con ir el domingo basta? ¿O con ir 2 domingos al mes basta? Porque es que yo no quiero ser un fanático. No, yo amo al Señor, pero yo no quiero verme muy religioso. No. Yo quiero seguir al Señor, pero al suave, relajado, ¿verdad? Porque como Dios es bien bueno, Él no está esperando mucho de mí. Así que, ¿piensa usted así? ¿Sigue a Jesús de lejos? Esa actitud es la preparación para el fracaso.
Si vos estás tratando de pararte en ambos mundos, en el mundo que niega a Dios y en el mundo que ama a Dios, vas a terminar mal. Estás preparándote para el fracaso. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está preocupado por lo que otras personas piensan. Le voy a preguntar, no me levanta la mano, no grite, no, ahí en su corazón contéstese estas preguntas. ¿Qué opinión te importa más que la opinión de Dios? No, ahí en su corazón. ¿Hay una opinión que te importe más que la opinión de Dios? Porque como no lo vemos, tenemos nosotros nos da la falsa sensación de que Él no está ahí. Pero que ahí sí está mi tía, ahí está mi chero, allá está la mujer a la que le quiero caer, así que yo no quiero que ellos me vean mal. Dios no está aquí, Dios está allá en el cielo. Aleluya. Te amo, Padre, ¿verdad? Pero no queremos agradarlo a Él, queremos agradar a la gente. Contesta esa pregunta. ¿Te preocupa más lo que la gente piensa que lo que Dios piensa? Cuando usted y yo dejamos que la opinión de otros sea más importante que la opinión de Dios, estoy poniendo a esas personas en el lugar de Dios. Esas personas se convierten en un ídolo para mí y me estoy preparando para el fracaso. ¿Te importan más las opiniones de la gente que la opinión de Dios? ¿Por qué te enoja tanto que la gente te critique? ¿Por qué te molesta o te frustra tanto que alguien hable mal de vos? Oh, como de usted nadie habla mal, me va a decir usted. Ay, papito, cambiemos si querés. Sí, y claro, uno se molesta y a veces se frustra, pero al final vos y yo debemos entender ¿cuál es la opinión que al final cuenta? Es la opinión de Dios. Me encanta la frase que decía el profeta Elías: vive Jehová delante de cuya presencia estoy de pie. A él no le importaba si la gente pensaba que él no estaba en nada o que estaba caído. Él decía: me importa que Dios me vea y sepa él que yo estoy de pie delante de él. Mire lo que dice Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa. Claro, hombres ahí está en términos genéricos, incluye a las mujeres. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor será bien librado. Es una trampa tenerle miedo a la opinión de la gente. Es una trampa dejarse llevar o actuar o dejar de hacer o hacer solo por lo que la gente va a decir o dice. Entonces ya vamos viendo, míreme aquí, 2 errores que cometió Pedro que lo llevaron al fracaso. ¿Cuál era el primero? Sobreestimar su fuerza. Número 2, estar muy preocupado por la opinión de los demás. Y número 3, la otra cosa que Pedro hizo mal, y esta es una de las cosas de las que todos somos culpables: hablamos sin pensar. Hablamos sin pensar. Hola. Hablamos sin pensar. Esta puede ser la causa más común de todas las que cometió Pedro aquí, que lo llevaron al fracaso: poner la boca a funcionar antes que el cerebro. Y a la mayoría de nosotros, nuestra lengua tiene vida propia, la desdichada. Ella actúa a veces independiente del cerebro. Y a veces hablamos cosas que no meditamos bien. Hablamos de manera impulsiva. Hablamos precipitadamente, hablamos con prisa, hablamos sin pensar. ¿A cuánto les ha pasado? Muchas veces nos ha pasado eso. Prometemos, nos comprometemos, opinamos, juzgamos, suponemos sin pensar bien primero. Y a veces hasta que ya hablamos reaccionamos. Y entonces nos da pena retractarnos y seguimos con la torpeza. ¿Aló? Muchas veces nosotros no hacemos una pausa para meditar, para evaluar el daño que van a causar las palabras que tengo en la punta de la lengua para decir. A veces no hacemos una pausa para meditar y evaluar el daño que le va a causar a otra persona o a mí mismo eso que estoy a punto de decir. No, solo lo soltamos. Hay gente que es muy impulsiva.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos actuando racionalmente, estamos actuando emocionalmente. Y muchos de los que están aquí hemos actuado emocionalmente. Te puedo hacer una pregunta, no contestes porque te vas a meter en un problema. ¿Por qué te casaste? Espérame, me voy a echar otro trago. Me acuerdo una vez, de hecho, estábamos en un evento de parejas y de hecho la prédica se llamaba así: ¿por qué te casaste? Y yo empecé a buscar en la Biblia las razones por qué mucha gente en la Biblia se casó. Y ese era el tema: ¿por qué te casaste? Entonces, en un momento de descuido, ¿por qué te casaste?, pregunté. Y un hombre al fondo de ese salón no lo pensó dos veces, o sea, no lo meditó. Por pasmado dijo. Apenas tenía un añito de casado y la mujer se le quedó viendo así. Cuenta la leyenda que esa fue la última vez que se le vio con vida al hombre. No, de hecho, podría contarle lo feo que pasó después de eso. Pero lo que quiero decir es que pensá bien lo que vas a decir. Cuando vas a hablar algo, estás enojado. Yo le he dicho, mira, no tome decisiones basado en emociones. O no tome decisiones permanentes basado en emociones temporales. No decida cuando está muy enojado, ni decida cuando está muy contento. Probablemente dijiste que sí, que te ibas a casar porque ese día estabas muy contenta, pero no pensaste bien en lo que ibas a hacer. Y hoy ya estuvo, hágale ganas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Mire pues, míreme. Antes de hablar, usted haga una pausa y pregúntele en su corazón: Señor, ¿quieres que diga esto? ¿Sabe que la Biblia dice: pon guarda a mi boca? David decía: Señor, pon guarda a mi boca. Poné un guardia en mi boca, que mantengo la boca cerrada para que yo no diga pasmadencias. Yo he oído a mucha gente que se jacta en decir: mire, yo no tengo pelos en la lengua, nana. Yo le digo a la gente lo que se me ocurre decirle. Yo no le tengo miedo a la gente. No. Y lo dicen como si fuera una virtud que habría que aplaudirle. Yo soy honesto. A mí no me gusta ser hipócrita, porque por la verdad murió mi Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Espérate, cálmate. Jesús no murió por la verdad. Jesús murió porque ese era el plan de Dios para salvarte. Aló. Así que deja la pasmadencia, pensá bien lo que vas a decir, pensalo muy bien. Porque a veces pensamos que esa es la señal de una persona que ya maduró en la vida y no le tiene miedo a nadie. No, hablar así es señal de inmadurez. Hablar sin pensar es señal de inmadurez. Los niños hacen eso. Los niños hablan sin pensar. Te ven llegar y te dicen: uy, qué gordo estás. Ellos no lo piensan, solo te ven y te lo dicen. Los niños hablan sin pensar. La gente madura piensa primero para hablar. Entonces los adultos aquí, ¿quiero ver los adultos? Sí, todos son adultos. Deberíamos pensar bien antes de abrir nuestra boca. Porque cuando sentís envidia, tenés la tendencia a hablar con envidia. Cuando estás celoso, hablas desde tus celos. Cuando te sentís inseguro, decís cosas que revelan tu inseguridad. Y cuando estás frustrado, hablas con ira, con enojo. Y después te arrepentís, pero el daño está hecho. Como la mujer que le dijo al marido, enojada a ella, 5 bichitos habían tenido, y le dijo ella enojada: no, el negrito es el único tuyo. Imagínese usted, pues, ¿verdad? Después ella se arrepintió y le dijo: no, hombre, viejo, son bromas, vos que todo lo agarras en serio. El hombre va a pasar toda la vida desconfiando de los otros 4, porque el negrito es el único suyo. Tengamos cuidado con lo que decimos. A veces hablamos y no pensamos en las consecuencias. Ok, míreme aquí, hablemos de Pedro. Antes de acabarnos a Pedro, pensemos, miren. Piense en lo que él está enfrentando en ese momento. Él está en una crisis.
acaban de agarrar preso al Señor, se lo llevan a la casa del sumo sacerdote, él lo va siguiendo de lejos porque tiene miedo. Aunque se lo advirtieron la noche anterior, en ese momento se le olvidó todo lo que le habían dicho. Y él va de lejos siguiendo al Señor, que nadie lo vea, que nadie lo identifique. Llega al patio y se sienta calladito ahí, él esperando a ver qué pasa allá adentro. Detrás de esa pared están enjuiciando. Gracias. Detrás de esa pared están enjuiciando al Señor Jesús. Y es probablemente que lo maten. Por eso es que la Biblia dice que él se quedó ahí para ver el final de todo. Él no sabe lo que va a pasar y está ahí calladito, con miedo. Del otro lado, ya le dije, están enjuiciando al Señor Jesús. Y mientras él está ahí calladito, sentado, tratando de pasar desapercibido, una vieja, yo me pongo a pensar que yo soy Pedro. Yo estoy calladito con miedo, tratando de estar, pero al mismo tiempo con ganas de zafarme. Y estoy ahí calladito, que nadie me vea. Y una vieja que ni conozco llega y me dice: ajá, usted andaba con ese hombre. Y yo le digo: ¿el qué? Está loca usted, yo ni lo conozco. Yo comprando pupusas estoy, ya van a estar las mías, señora. Y ni se las había pedido. La cosa era despistar. Él está preocupado por lo que la gente pueda pensar de él. Y ahora sale la ira. Mire lo que la Biblia dice. Mateo 26, versículo 71. Luego Pedro salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Versículo 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: ya esta es la tercera vez, seguro que eres uno de ellos, se te nota en tu hablar. En otro momento Pedro se hubiera alegrado que le hubieran dicho: en tu forma de hablar se nota que sos un discípulo de Jesús. Pero ese día no le convenía. Acuérdese que él era pescador, o sea, ser pescador era el oficio de los más hablados, de los más mal hablados. Y entonces le dicen: se te nota por tu hablar. Versículo 74. ¿Y qué hizo él para despistar? Para que le oyeran la boca chuca que tenía. ¿Qué dice ahí? Empezó a echar maldiciones. Pero así como los niños: recórcholi, chanfle, recáspita, yo no lo conozco. Empezó a echar maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Mire, Pedro tuvo miedo, y cuando vos tenés miedo, tus respuestas son emocionales. No estás pensando de manera racional, no estás pensando con lógica, estás pensando de manera emocional. Él tenía mucho miedo y entonces él no pensó, solo reaccionó. Él les juró: no lo conozco. Y es que miren, cuando una persona jura es porque ha renunciado a la lógica y está respondiendo de manera emocional. Ahí está San Pedro, no está pensando, él está reaccionando. Y la Biblia dice que hacer eso causa muchos problemas en nuestra vida. Mire lo que Santiago escribió, capítulo 3 de Santiago, versículo 5. La lengua, hablando de tu lengua y la mía, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil flama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es un mundo de maldad. Contamina. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Cuidadito con tu lengua. Le puedes dar fuego al rancho con solo hablar. ¿Aló? Piense antes de hablar. Así que, ¿cuáles fueron los errores de Pedro? Número 1, sobrevaloró sus fuerzas. Número 2,
tenía miedo a la desaprobación. Y número 3, a causa de eso hablaba sin pensar. Esas son las 3 cosas que hizo mal. Pero ahora vea conmigo, no todo lo hizo mal. Acabamos de leer que después de que lo negó 3 veces, cantó el gallo. Después de negarlo 3 veces, el gallo cantó. ¿Qué hacemos? Y con esto voy a ir terminando. ¿Qué hacemos después de regarla? ¿Qué debemos hacer después de regarla? ¿Qué debemos hacer? Número 1, ponémelo por favor. Siento el dolor. Míreme aquí, lo que le voy a decir ahora es algo que casi no se dice en la iglesia. Porque la mayoría de nosotros, como todos los seres humanos, vamos por la vida tratando de encontrar placer y evitar dolor. Dígalo conmigo, ¿qué tratamos de hacer en la vida? Encontrar placer y evitar dolor. Todos los seres humanos andamos en eso, incluyendo los cristianos. Vamos por la vida tratando de encontrar placer y evitar dolor. Pero contrario a lo que podría usted pensar, el dolor a veces es bueno. El dolor es bueno. El dolor es bueno. Yo se lo he dicho en otras ocasiones. El dolor es una luz de alerta de que algo está mal en mi vida. Cuando te duele algo por aquí, ¿qué haces? Te tomas una tu pastillita y se te quita. 4 horas después te vuelve el dolor. Otra pastillita y se te quita. 4 horas después te vuelve el dolor. Otra pastillita y se te quita. 2 horas después te vuelve el dolor. Otra pastillita y no se te quita. Y no se te quita y no se te quita hasta que te abren y te sacan lo que está mal, porque no le pusiste atención al dolor. El dolor es un aviso de que algo no está bien en tu vida. Y a veces nosotros tratamos de evitar el dolor. Tratamos de adormecer nuestros sentidos para no sentir dolor. ¿Qué hago cuando he fracasado? Míreme aquí, míreme aquí. Si esta fuera, oiga, si esta fuera la última vez que usted me oye predicar, me encantaría que usted se quede con esto en su corazón. Se lo dije al principio. Toco madera, botellita de Jerez. Pero cuando has fracasado, necesitas sentir el dolor. Cuando has hecho algo malo, necesitas sentir dolor. Cuando has fallado, te afligís. Te duele el fracaso. No minimizás el fracaso. No fingís que no pasó nada. No justificás el fracaso. No racionalizás el fracaso. No das excusas del por qué vino tu fracaso. No, lo enfrentás y sentís el dolor. Sentís el dolor y no te apresurás a huir de eso. No estoy diciendo que disfrutes el dolor, no estamos hablando de eso. Estoy hablando que cuando algo hiciste mal y te vienen las consecuencias, no huyas de eso. Necesitas pasar por el dolor. Ya le dije, esto que le estoy diciendo ahora, no lo escucha con frecuencia usted desde los púlpitos de las iglesias. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tratando de venderte la idea de que Dios quiere también darte placer y evitarte dolor. Y Dios jamás ha prometido eso. Lo que Dios ha prometido, porque se lo propuso, es hacerte a vos a la imagen de Jesucristo. Y eso a veces implica evitarte placer y dejarte entrar en el dolor. Mire, mire. Esto es un principio de vida que te voy a decir. No lo olvides jamás. Ponémelo por favor, ponémelo en la pantalla. Escríbalo, tómale una foto a eso que está en la pantalla. Para ir más allá de eso, tenés que pasar por eso. Para ir más allá de eso, o sea, del fracaso, de la derrota, del mal que te causó cualquier persona o vos mismo, para ir más allá de eso, o sea, para vencer eso, para sobrepasar eso, tenés que pasar a través de eso. ¿Sí me estoy explicando?
para dejar atrás el fracaso, para dejar atrás esa regada. Eso no se logra huyendo. Tenés que pasar a través de eso. Esto es cierto en muchas áreas de la vida, pero principalmente cuando la hemos regado, cuando hemos fracasado. Para ir más allá de tu fracaso, ese fracaso en tu vida que te provocó vergüenza, tenés que atravesar el dolor. No podés andar ignorando el fracaso. No puedes pasar por encima de tu fracaso, no puedes pasar por debajo del fracaso, no puedes ignorarlo. Tenés que sufrirlo, tenés que sentirlo. Necesitas sentir el dolor. Míreme aquí. No nos gusta sentirnos mal, pero como ya le dije, el dolor a veces es muy bueno. ¿Aló? ¿Sabe por qué a veces los niños son malcriados, rebeldes y crecen siendo adultos así? Porque no los castigamos de niños. La Biblia dice, y oiga, a mí no me importa lo que ahora piensen los expertos sobre la educación infantil. No, que los niños hay que criarlos con amor. Claro, claro que hay que criarlos con amor. Y no, la Biblia dice que el que le niega el castigo a su hijo lo aborrece. Si no corregís a tu hijo cuando es un pequeño, estás actuando como si lo odiaras. El hijo dejado por su cuenta avergonzará a su madre. Eso dice en la Biblia. Y no estoy hablando de abuso infantil. De hecho, hasta la Biblia dice cómo debes castigarlo. Dice que hay que castigarlo con vara. No estoy hablando con una raja de leña. No, una vara. ¿Cómo le llamaban uno? Antes iba a decir nosotros los viejitos, pero ya estuvo pues. Nosotros los viejitos. ¿Cómo le llamaban? Le llamo chilillo. Diga conmigo, chilillo. Es una palabra francesa. El chilillo, esa es la vara a lo que la Biblia se refiere. Claro, si le vas a dar con un chilillo a un bicho de 13, le va a dar risa. Es que a los 13 años vos ya tenés que tenerlo encarriladito. ¿Aló? Los niños tienen, oiga, déjeme explicarle rápidamente. No me distraigan, solo déjeme estas 3 cositas rápido. Mire, hay 3 actos en los que un niño requiere que respondamos de manera asertiva con ellos. Por ejemplo, un acto de irresponsabilidad, un accidente y un acto de rebelión. Son cosas diferentes. Y nuestra respuesta ante eso debe ser diferente. Por ejemplo, ante un accidente de un niño, ¿qué debemos hacer? ¿Castigarlo? No. No se castiga a nadie por un accidente. Luego se le explica qué debe hacer para evitar que eso vuelva a pasar. Que va a agarrar algo de la mesa y botó el fresco en el movimiento. Eso fue un accidente. No se le pega a un niño por un accidente. Se le enseña a evitar los accidentes. ¿Sí me estoy explicando? No dice amén. A saber a cuántos ha penqueado usted por accidente, ¿verdad? No. 2. Un acto de irresponsabilidad. Le he puesto este ejemplo muchas veces. Usted le compró una bicicleta y él sale a jugar con la bicicleta en la calle y de repente le da sed. Él corre a la puerta de la casa, se baja de la bicicleta, la deja ahí tirada, entra a tomar agua y cuando sale ya no está la bicicleta. Y entonces, ¿le vas a pegar por eso? No. Lo vas a castigar de otra manera. De una manera en que aprenda a valorar las cosas. Una de las maneras que puedes hacer es no comprarle otra. O decirle, voy a comprarte otra hasta que me pagues esa que perdiste. ¿Y cómo te lo voy a pagar? Bueno, me vas a lavar el carro y te voy a ir pagando. O sea, pero yo solo te voy a ir diciendo cuánto y lo voy a ir guardando hasta que paguemos la bicicleta que perdiste. Y de lo que te doy para ir al colegio te voy a quitar la mitad. ¿Aló? ¿Te acordás que íbamos a ir a la playa? Ya no vamos a ir. Lo que iba a gastar en vos, lo voy a abonar a la bici. Y él va a aprender a apreciarle, a darle valor a las cosas. A no dejar las cosas ahí aventadas. 3er celular que pierde el bicho.
Y entonces pues, que se le arruina y lo dejan ahí aventado. ¿Qué hacen muchos papás? ¿Qué hacen? Salen corriendo a comprarle otro. Acto de irresponsabilidad. No se le pega físicamente, no. Hay otras maneras. Maneras que le ayuden a él a entender el valor de eso que perdió. 3, acto de rebelión. Cuando vos le dijiste, no quiero que hagas esto. Si haces eso, te voy a pegar. ¿Y él lo que hace? Lo hace. Y los niños, estoy hablando de niños pequeños, 3, 4, 5 años, te prueban. No te subas, te dije que no te subieras a la mesa. Ahí va el bichito y se te queda viendo. Ya puso la pata arriba de la mesa, está en la silla y la pata en la mesa y te está viendo a vos a ver qué haces. Ah, te pego. Si te subís, Juan Carlos Gabriel, te pego. Es que no iba a decir Juan Gabriel, pues iban a ofender. Y el bichito pone la otra pata. ¿Y qué hacen? Ve este mono, ve. Espérate, ahorita le voy a mandar a tu tata. No, por mucha risa y gracia que te dé, tenés que cumplir la promesa. ¿Qué le prometiste? Si te subís, te pego. Es que me da lástima. ¿Cuándo es que le venís a pegar a un niño? Cuando vos ya estás que te lleva el diablo. Y entonces abusás de tu fuerza. Y entonces maltratás al niño. Le gritás cosas que no sentís y abusás de tu fuerza. Presa vas a ir a terminar. A un niño no se le pega cuando se está enojado. Hasta la Biblia dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso le vas a pegar a la primera. Le dijiste, si haces eso te pego. Cumplir la promesa. Sacás el chilillo. Y le decís, no, te dije. Lo baja y le da. Los niños deben crecer asociando la rebelión con el dolor. ¿Entiende? Ahora, por lo que le estoy diciendo hoy, todos los niños deben crecer asociando la rebelión con el dolor. Muchos niños crecen asociando la rebelión con celebración. ¿Cómo me dijiste? ¿Hijo de qué me dijiste? Y mira la boca de este bicho, vos mirás a ver a quién sale. No, hombre, no. Hacerle mamadita, mira cómo perrea la niña. Mira, o sea, no celebre esas cosas. No me he salido del tema, porque Dios es tu Padre. Y Dios quiere que usted asocie la rebelión con dolor. Por eso te estoy diciendo, ayúdame con el piano, porque sí, hoy sí ya huele a carne asada. No era carne asada, sí. Míreme aquí. ¿Qué le estoy diciendo? Que para superar el fracaso tenés que pasar por el dolor. Míreme, no puedes evitar eso. No deberías tratar de evitar eso. Por eso le dije, el dolor es una cosa buena. Mire acá, esta sensación que pesa y duele cuando hemos hecho algo malo, cuando la hemos regado de manera monumental, esa sensación que pesa y duele se llama aflicción. ¿Cómo se llama? Se llama aflicción. Eso es lo que sentimos cuando fracasamos. Poneme lo que sigue, quiero que lea eso. Si usted va al diccionario, encuentra esa definición de aflicción. Aflicción, respuesta normal. Es que, diga conmigo, es normal. Anormal es que no sientas eso cuando la has regado. Que trates de evitar eso. Aflicción, respuesta normal ante una pérdida importante, como la muerte de un ser querido. Con frecuencia es una emoción infeliz y dolorosa. Es posible que incluya sentimientos de gran tristeza, enojo, culpa y desesperación. Y ninguna de esas cosas nos gusta a nosotros.
Y tratamos de evitar eso. Pero cuando la has regado, cuando has fallado, cuando has fracasado, lo que sentís, eso que te pesa y te golpea, es aflicción. Y las aflicciones, oiga esto, las aflicciones es la manera en que aprendemos las lecciones después de haber fallado. No hay otra manera. No podemos llamarle a algo mal que hicimos una experiencia si no aprendimos nada de eso. Y la manera en que podemos aprender de un error nuestro es tragando aflicción, atravesando la aflicción, no huyendo de la aflicción. Míreme, a veces Dios espera que después de que hayas fallado o fracasado en algo, Dios espera que el fracaso te deje marcas, que el fracaso te deje cicatrices, porque esa cicatriz será un poderoso recordatorio de lo que no debes volver a hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen cicatrices en el cuerpo? Quiero ver, ¿cuántos tienen cicatrices? Ok, ¿se acuerda cómo se la hizo? Si no tuviera la cicatriz, quizás ni te acordaras. La cicatriz te recuerda que no podés volar, por ejemplo. Yo tengo cicatrices, tengo una aquí que usted no la puede ver ni yo, ya, aquí. ¿Por qué tengo esta cicatriz aquí en la quijada? Porque yo de niño pensé que yo también podía volar como Superman si me amarraba una toalla al cuello. Y comprobé que no se puede. Me abrí la quijada, lloré y todo lo que quiera. Te vamos a ir a coser. Ay, no, más chillaba yo. Una curita me pegó y ahí está, una cicatriz. Tengo otra. Tengo una aquí. Estoy hablando de cicatrices de niño. Había cerca de mi casa un señor que tenía cabras y estaba de moda Heidi. Y entonces ahí salían los muñequitos que las cabras eran buena onda. Entonces yo veía al viejito, vivía al final de mi casa. Había una finca de las que todavía no habían destruido nadie. El señor que vivía ahí tenía una cabra y un par de cabritas. La cabra acababa de tener crías. Y entonces todos los niños tempranito el sábado que no íbamos a la escuela, nos íbamos a parar ahí fuera de su casa en el cerco a decirle: va a sacar las cabras. Las sacaba a comer el monte. Y el primero que llegaba escogía las cabritas chiquitas, las más bonitas. Ese sábado llegué tarde. Solo estaba la su mente. Solo estaba la cabra grande. Hasta te oí decirlo. Bueno, pero yo no me iba a quedar achicado. Me dijo: ¿la querés? Sí, le dije yo. Vaya, pues me dijo: pero enrollátela bien así para que la vas sosteniendo, porque si no se va a ir. Y entonces viene yo y me enrollé el lazo, sí. Cholo, yo sí, así era, un bicho seco yo. Y me dejan la cabra. Y allá iba yo, que el animal casi que me arrastraba. Y en eso las cabritas se metieron por un cerco, pues eran pequeñas, se metieron por un cerco. Y los dos que las llevaban las soltaron para que se metieran solas por el cerco. Y luego ellos se iban a meter por el cerco. Y yo dije: cabe esta también ahí. Y dije yo: la voy a soltar. Cuando la cabra vio que sus crías cruzaron el cerco, ella empezó a correr hacia el cerco. Y yo también corriendo. Pero yo dije: ya me voy a soltar, si solo era para acá, y la suelto.
Y cada vez el cerco más cerca, más cerca, más cerca, y yo no me podía soltar. Y entonces cuando yo dije, no me puedo soltar, yo dije, entonces ella pasa, yo ya estoy del otro lado. Hice el cálculo, sí, paso, sí, así voy a hacer. Me falló el cálculo, una parte así. El alambre de púa me quedó trabado aquí. Entonces yo con esta sostenía la cabra y aquí estaba trabado. De verdad, ahí fue una cosa de esas que se le sube a uno la adrenalina y tiene fuerza sobrenatural, porque si no, eso me hubiera roto hasta aquí. Y empecé a gritar, auxilio, Cecilio. O sea, no sé ni cómo gritaba yo. O sea, la cosa es que al rato llegaron, soltaron la cabra y me liberaron. Y sangre, y sangre, y sangre. Mi mamá me pegó, pero ni me acuerdo si me dolió o no. Pero sí me acuerdo de la cabra. Ahí acabó mi oficio como pastor de cabras. A veces Dios espera que el dolor te deje una cicatriz. ¿Por qué? Para que te recordes las cosas que no se deben hacer. Por eso le digo, la aflicción es la manera de aprender lecciones. Las aflicciones es la manera que Dios usa para enseñarnos lecciones. Y quiero leerle un versículo que se lo dedico, se lo he leído otras veces, pero quiero que lo lea conmigo esta mañana. El Salmo 119, versículo 71. Mire cómo dice la Biblia, léalo conmigo, léalo. Bueno me fue haber sido humillado. ¿Qué puede tener de bueno haber sido humillado? Ahí dice, bueno me fue haber sido humillado para que entendiera tus palabras. A veces no hay otra manera de que entendamos. Y cuando has fracasado, tenés que atravesar el dolor y sentirlo, para que aprendas, para que aprendamos. Con mucha frecuencia cuando fracasamos queremos simplemente olvidarlo, queremos pasar la página ya, queremos hacer eso a un lado, queremos esconder nuestras emociones, inmediatamente queremos pasar a lo siguiente. Pero no, tenés que pasar por el fracaso, tenés que llorar, tenés que sentir el dolor para que no volvas a hacerlo. Mire lo de Pedro, Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Y qué dice? Y saliendo de allí lloró amargamente. Note eso, lloró amargamente. Eso es sentir dolor. ¿Se imagina lo decepcionado que se sintió Pedro de sí mismo? Él está decepcionado de sí mismo, porque él le juró, él le aseguró 3 veces, jamás. Las 3 veces le dijo, jamás, jamás te abandonaré, jamás te dejaré. Todos te pueden dejar, yo no, jamás lo haré. Pero me encanta el hecho de que Pedro ahora reconoce su fracaso y no se justifica diciendo, es que la verdad es que esto, lo otro. No, él llora, él acepta, él dice, la regué. Mire, la aflicción, como te dije, a veces es la llave para sanar tu corazón. Muchas personas quieren tomar atajos cuando las cosas le han salido mal, quieren evitar el problema porque no quieren aprender la lección. El problema es que si no pasas por la aflicción, si no lloras, si no sufrís, es muy probable que no aprendas y volvás a repetir eso que acabas de hacer. ¿Y qué va a pasar? Cuando solamente querés huir de lo que hiciste, tu misma vieja manera de ser te va a llevar a fracasar en el nuevo matrimonio.
te va a llevar a fracasar en el nuevo trabajo, te va a llevar a fracasar en el nuevo emprendimiento, te va a llevar a fracasar en el nuevo sueño, te va a llevar a fracasar en la nueva iglesia, porque no aprendiste la lección. Hay gente que comete un pecado, una falla moral dentro de una congregación, y lo primero que piensan es irme para que nadie vea aquí que yo la regué. Y no, ya sabemos pues que todos aquí tenemos cola que nos pateen. Todos aquí vivimos con esa conciencia. Y como evitaste el dolor de la vergüenza, no aprendes la lección. Y se va para otra iglesia. Y allá le preguntan: ¿y usted dónde iba? A Vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué se cambió de iglesia? Es que allá hay gente chismosa. ¿Dónde no? Es que allá, es que el pastor es bien mala onda. Sí, es cierto, pero no fue por eso que te fuiste. Si fracasaste en algo y vas a volver a empezar, necesitas haber llorado, haber sufrido por eso. A veces nada cambia porque no aprendes nada, porque evadís el dolor, porque huí llorar. Necesitas hacerlo. Tenés miedo de sentirte mal, pero a veces sentirse mal está bien. Dios quiere que tu corazón se quebrante, porque ese es el principio para sanar y darte la oportunidad de volver a empezar. El Salmo 51:17, ya voy a ir terminando. El sacrificio que te agrada, le decía David a Dios, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, que dice: no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido. Así que a veces necesitas ser quebrantado. Esto lo que nos está diciendo es que Dios está buscando humildad, Dios está buscando arrepentimiento, Dios está buscando contrición, y eso te llevará al convencimiento de tu error y a confesar: Señor, tú tenías la razón, yo estaba equivocado, perdóname. Así que Pedro lo primero que hace es lo correcto, siente dolor y abraza el dolor por ese momento y dice: he pecado. ¿Qué dice la Biblia? Él oyó cantar al gallo. Míreme aquí, ese es un detonante. Eso se convirtió en un detonante para Pedro. Yo me imagino que de ahí para allá, todas las veces que Pedro oía cantar un gallo, él se acordaba de ese día. Cada vez que cantaba el gallo, él se acordaba de ese día y volvía a sentir el dolor de ese día. Y cuando llegaba a comer, ¿y qué hay? Gallo en chicha. Otra vez ponía a llorar el Pedro, ¿verdad? Ya no podía pensar en gallo sin llorar. El gallo era su detonante. Míreme aquí, con esto termino. Usted y yo tenemos detonantes en nuestra vida. Todos nosotros. Hay ciertas cosas que usted, al oírlas, al olerlas, al saborearlas, al pensar en ellas, se activa tu memoria del fracaso. Y muchas veces comenzamos otra vez a sentirnos abrumados por la culpa. Y eso te vuelve a asfixiar y te hace llorar de nuevo. Pero esta vez ya no se vale. No podés vivir todo el tiempo cargado por la culpa de algo que ya pasó. Te estoy hablando de llorar y saborear el dolor en el momento que te pasa. Pero una vez que eso pasó, que Dios te perdonó, que tuviste una nueva oportunidad de parte de Dios, y te vienen esos detonantes y te acordás de lo malo que hiciste. Y los detonantes pueden ser una canción, una fecha, un lugar, cierto clima, ver a alguien, etcétera, y te recuerda que sos una triste basurita, adefesio de la vida, rata de dos patas. En ese momento, cuando eso ya pasó, no puedes dejar que eso te agobie una vez más.
tenés que abrazarte a la misericordia de Dios. Porque Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Una vez que eso pasó, tu elección es enfocarte en el error. Cada vez que un detonante viene a tu vida, cada vez que te encontrás con algo que te recuerda el error, tenés dos opciones: enfocarte en el error, en el fracaso, o enfocarte en el amor y la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios da oportunidades nuevas cada día. Cuando una persona falla, eso no es determinante. Te lo voy a decir otra vez: cuando una persona falla, eso no es determinante. No es el fin. Hay nueva oportunidad en Dios. Hay una nueva oportunidad. Voy a ir terminando, el tiempo avanzó. Quiero que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos.